Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta charla. Seguro que en 5 minutos el sol ya nos permite ver bastante mejor. Bueno, pues como vemos aquí, el título es La conquista de las Islas de Poniente. Y es que vamos a hablar de varias charlas en las cuales vamos a narrar toda la historia de la conquista de las Filipinas, que tiene mucha miga. Y obviamente una de sus partes principales es su descubrimiento, que será el viaje de Magallanes. Pero para poder hablar del viaje de Magallanes, que será la siguiente charla, tenemos que hablar de todos los motivos que llevó precisamente a Fernando de Magallanes a iniciar su viaje. Bueno, pues como os he dicho, aquí he puesto un pequeño índice en el que vamos a hablar, en el que he puesto las charlas que voy a dar. El primero es este capítulo, que son todos los que son los antecedentes de las especias, su búsqueda. El segundo capítulo será el propio viaje de Magallanes. Y el tercer capítulo será un viaje bastante más desconocido, que es el viaje de Loaísa. Solo comentaros que en el viaje de Loaísa partieron más de 500 hombres y volvieron solo 8. El último capítulo hablaremos de los otros 2 viajes más que hubo, hasta el viaje de Legazpi, el tornaviaje, y hablaremos del galeón de Manila. Bueno, pues empezamos realmente. Solo hay un motivo por el que se van a hacer todos estos viajes, y es la comida. La comida es básica, pero lo más básico de la comida es conservarla y cambiarle el sabor. Si coméis cualquier filete, un filete de pechuga, sin sazonar, sin ponerle sal, sin ponerle ninguna especia, la carne está muy insípida. Y sin embargo, pues ya nos hemos acostumbrado a ponerles diferentes sabores. Esos sabores vienen dados por las especias. Las especias venían llegando a Europa desde antes incluso de los romanos. Incluso los griegos ya conocían las especias. Incluso había especias en tumbas egipcias. Y las especias vienen en general de Asia. Y vienen sobre todo de una zona que se llama las Molucas. Las islas de las Molucas, que están situadas más allá de Malasia y al norte de Australia. Tenéis ahí un globo terráqueo, podéis ir pasándoslo para que os situéis un poquito dónde están, ¿vale? Lo vamos a ver ahora en diferentes mapas. Bueno, pues qué decir de las especias. Las especias dan sabor, hacen que la comida sepa mejor, pero algo muy importante, conserva los alimentos. Y algo más importante todavía, no caducan. Las especias pueden estar, si están bien conservadas en un tarro bien cerrado, no se estropean, se pueden secar, pero no se van a estropear, con lo cual no tienen caducidad. La segunda ventaja que tienen las especias era que valían muchísimo debido a que estaban a mucha distancia. Entonces, como vamos a ir viendo ahora, las especias iban subiendo su valor porque iban pasando de un intermediario a otro, llegando a ser el precio de la pimienta 3000 veces el valor de inicio de salida. El precio de la nuez moscada llegaba a ser 4000 veces el valor de inicio de salida. Y si hablamos del clavo de olor, incluso más. La ventaja que tienen es que valen mucho, incluso llegan a valer más que el oro, y el poder transportarlas es muy sencillo. ¿De dónde vienen? Pues obviamente, como hemos comentado, vienen de la zona de Malasia. Pueden ir pasándose la pelota, sobre todo es lo más sencillo de pasar, para que la gente pueda verlo, porque todavía debido al sol no se acaba de ver muy bien. Pero había 2 rutas principales. Una era lo que se conocía como la ruta de la seda y otra era la ruta de las especias. La ruta de las especias era una ruta marítima y la ruta de la seda era una ruta terrestre. Decir que esos nombres vienen dados de época actual, porque antiguamente simplemente eran rutas comerciales y por ellas viajaban no solo seda, viajaban todo tipo de mercancías y muchas de las que viajaban eran las especias, porque era mucho el valor que daban, siendo el volumen de la mercancía muy pequeña. Bueno, pues como hemos dicho, su origen, como podréis ver en los diferentes globos terráqueos que os he dejado, vienen de la zona de Malasia, de esta zona de aquí, de las Islas Célebes, ¿vale?
y son islas relativamente pequeñas. Las Filipinas están aquí y todo lo que son las islas de Borneo están aquí. Australia estaría aquí abajo. Y bueno, pues vamos a hablar un poco, como os he dicho, de las principales rutas. Aquí se ve en rojo lo que es la ruta terrestre y en azul, no se acaba de ver muy bien todavía por el sol, lo que es la ruta marítima. Pero todas iban a parar a un mismo sitio, al Mediterráneo. Y del Mediterráneo, venecianos y genoveses se dedicaban a extenderla por toda Europa. Y de ahí que tanto Venecia como Génova se hicieran tan ricas. Y bueno, pues aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la ruta terrestre. La ruta terrestre parte desde aquí, desde lo que sería ahora mismo Hong Kong, más o menos. ¿Vale? Lo que eran las especias partían desde las Islas Célebes, mediante barcos, las llevaban aquí, a la zona de más o menos del Hong Kong actual. El puerto era el puerto de Quanzhou, concretamente. Y por mar las llevaban hasta lo que era Sri Lanka, más o menos. Y desde aquí a todos los puertos de esta zona de aquí, de la India, la zona sobre todo de Goa. Y desde ahí ya se transportaban a más sitios. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito, como os he dicho, de la ruta marítima. La ruta marítima, la ventaja que tiene es que puedes llevar mucha mercancía con un único transporte. No sé si veis bien el puntero rojo, ¿vale? Parte desde aquí de las Islas Célebes y mediante barco es muy fácil trasladarla isla a isla hasta llegar a lo que sería, como os he dicho, el puerto de Quanzhou y el puerto de Goa. Pero que sepáis, si algo muy importante, cuando las trasladaban, no en ningún momento el comerciante las llevaba a tanta distancia. Hacían rutas muy cortitas. De ahí que hubiera tantos intermediarios y de ahí lo más importante, que fuera subiendo tanto su precio, porque cada intermediario quiere sacar dinero, obviamente. Seguimos hablando un poquito de la ruta marítima. Como os he dicho, llega hasta aquí, hasta la zona de Sri Lanka, y aquí en Sri Lanka además tenían una ventaja. En la India tenemos lo que son las especias principales, la pimienta y el té. El té es una bebida estimulante que también servía como especia. Y la ruta marítima, por último, abandonaba la India y llegaba hasta el Golfo Pérsico. Y subiendo por el Tigris y el Éufrates llegaba hasta Bagdad, donde se unía con la ruta terrestre. O bien iba por el Mar Rojo hasta llegar al Cairo. En ambos sitios llegaba al Mediterráneo y estaban los comerciantes venecianos y genoveses para empezar a hacerse ricos. Pero bueno, vamos a hablar también un poco de la ruta terrestre, de lo que es ya la llamada la ruta de la seda. La ruta de la seda parte realmente de Xi'an. Desde todos los puertos que hay en la zona de China llega hasta Xi'an, y de Xi'an llega a lo que es Lanzhou. Es que los nombres chinos cuestan un poquito. Lanzhou era una ciudad muy importante porque ahí llegaban ya prácticamente todas las especies, tanto de la parte del norte de China, de los puertos del norte, como de los puertos del sur. Y de ahí a Dunhuang. Dunhuang era la entrada del desierto de Taklamakan. El desierto de Taklamakan es el segundo desierto de arena más grande del mundo. Y dicen que uno de los peores desiertos del planeta Tierra. Entonces, obviamente, si queremos atravesar todo lo que es el desierto, tendremos que bordearlo. No podemos atravesar el desierto, tendremos que ir o bien bordeándolo por el sur o por el norte. Y eso estaba lleno de oasis y en cada sitio un mercado. Entonces, los comerciantes trasladaban sus especias o sus mercancías diferentes de una ciudad a otra, pero el mismo comerciante que empezaba el recorrido no llegaba hasta el final, simplemente avanzaba una ciudad. Allí vendía su mercancía y se volvía. Y el siguiente comerciante avanzaba a la siguiente ciudad, así que lo único que avanzaba era la mercancía. Realmente nadie hacía la ruta completa. De hecho, muy pocos la hicieron. De Dunhuang, cuando vas pasando por diferentes oasis de diferentes ciudades,
llegas a la otra entrada del desierto de Taklamakan, que es Kandahar. Kandahar es una ciudad muy importante porque las dos rutas que atraviesan el Taklamakan se unen allí. Y de ahí a seguir avanzando hacia el Mediterráneo. Y desde Dunhuang, el siguiente paso a llegar principal es Samarcanda. Samarcanda es una ciudad que actualmente se conserva tal cual era entonces, porque los arqueólogos rusos, en vez de hacer lo que se considera a día de hoy correcto, que es todo lo que reformes de una ciudad se tiene que notar la diferencia, lo que hicieron fue restaurar la ciudad tal cual era en la época de Tamerlán. Hay muchos arqueólogos que dicen que es una burrada, pero la ciudad se ve espléndida. Llegar a Samarcanda a día de hoy es relativamente sencillo. En avión simplemente tienes que hacer transbordo, o bien en Moscú o bien en Turquía. En Moscú a día de hoy no es rentable debido a cómo está el tema, que les han cortado los aviones, así que tendríamos que hacer transbordo en Turquía, pero en unas 11 horas se puede estar en Samarcanda y es una ciudad realmente bonita. Bueno, pues desde Samarcanda lo siguiente a Bukhara, de Bukhara a Bagdad, y en Bagdad se unía con la ruta marítima y de Bagdad a los puertos, todos los puertos que hay en la zona del Mediterráneo, como eran Esmirna, Constantinopla y de ahí a Venecia. Bueno, pues Samarcanda. A mí la verdad es que las imágenes de Samarcanda me gustan muchísimo. Fue la capital del Imperio Timúrida. Lástima es que, jolín, no se acaba de ver muy bien, pero si pueden ver fotos de Samarcanda, está como era en aquella época. La restauraron tal cual y es una ciudad de 1001 noches, tal cual. Es todos los colores, luces, los mosaicos, lo hicieron los arqueólogos rusos, lo hicieron tal cual era como se recordaba en los antiguos escritos, y lo dejaron todo tal cual. De hecho, Samarcanda tiene las cúpulas más altas del mundo, llegan a tener una altura de más de 40 metros. Bueno, pues vamos a hablar de un personaje súper importante en toda esta historia, Marco Polo. Marco Polo pertenecía a los comerciantes venecianos, su familia, que era la familia Polo, lo que quería básicamente era tener beneficios comerciales con China. La mejor manera, llegar precisamente hasta el Imperio Mongol, y decidieron hacer todo lo que era la ruta terrestre. Primero lo hicieron el padre y un tío suyo, y de segundas lo hicieron con su propio hijo, Marco Polo. Marco Polo no llegó a pasar por Samarcanda, pero sí que hizo todo el resto de la ruta, pasando por Bagdad también, y al final llegó hasta Beijing. Y Marco Polo hizo algo fundamental para toda esta historia. Lo dejó por escrito. Escribió un libro que se llama El Libro de las Maravillas. Y ese libro incitó a un montón de descubridores a empezar a buscar rutas alternativas. Y ahora veremos por qué. Que sepáis que Colón, cuando hizo su primer viaje, llevaba una copia del Libro de las Maravillas de Marco Polo. Y vamos a hablar de un personaje que es muy desconocido, pero yo creo que es fundamental para nuestra historia, que es Ruy González de Clavijo. Ruy González de Clavijo era un noble castellano que fue mandado por Enrique III a llegar hasta lo que era la corte de Tamerlán, en Samarcanda. ¿Por qué? Porque quería entablar relaciones comerciales con el reino timúrida para tener ventajas contra lo que era el poder que se estaba estableciendo en el Mediterráneo, que era el poder otomano. Los otomanos favorecían a los piratas berberiscos y el rey de Castilla estaba ya un poco hasta las narices. Entonces intentó buscar un aliado en la otra parte del Mediterráneo para que le ayudase a luchar sobre todo contra el Imperio Otomano. Y ocurrió algo muy curioso. Cuando fueron los primeros embajadores, se encontraron con que el emperador Tamerlán había cogido preso al principal rey otomano, que era Bayaceto, y lo tenía preso. Entonces ellos mismos se quedaron tan sorprendidos que
que decidieron hacer una segunda expedición, que es la de Ruy González de Clavijo, y para empezar a entablar relaciones comerciales, pero tuvo tan mala suerte este personaje que cuando llegó, Tamerlán estaba a punto de morir y no consiguieron entablar relaciones comerciales. El libro del viaje se puede comprar a día de hoy en Amazon. De hecho, la portada que hay está sacada de Amazon. Es un libro que cuesta 14 euros y es un libro de aventuras total. Pero realmente increíble. Yo solamente de hablar de este libro te podría estirar una hora muy tranquilamente. Bueno, pues aquí la imagen que se ve, ya lo siento, no se ve muy bien, la luz fastidia bastante. Se ve un cuadro en el que está Tamerlán y tiene preso a Bayaceto. Bueno, pues aquí viene el principal motivo de todos los viajes que van a ocurrir, y es la caída de Constantinopla. Hasta ahora se están haciendo todo lo que son las rutas terrestres, las rutas marítimas, y están fluyendo, como se dice en algunas películas, fluye la especia, y fluye la seda, y fluye el comercio. A precios muy elevados, pero fluye. Pero Constantinopla cae. Constantinopla cae concretamente el 29 de mayo de 1453, y la toma Mehmed II, el conquistador. Y lo primero que hace Mehmed II es cortar todo comercio que haya con el Mediterráneo. Lo corta radical, no permite que pase nada. Y si pasa algo, es a precios tan desorbitados que resulta realmente imposible llegar a comprar las especias. Pero ¿cuál es el problema? Que Europa se ha acostumbrado a las especias. Europa necesita las especias. Ya no saben comer sin sazonar sus alimentos. Y son capaces de pagar auténticas fortunas. De hecho, la pimienta se contaba grano a grano y valía su precio en oro. O sea, su peso en oro, perdón. Su precio era su peso en oro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los portugueses, aquí vamos a hablar de los portugueses. Los portugueses juegan un poquito con ventaja. Han conseguido acabar su reconquista antes que los castellanos. Y su única salida es al mar. Entonces tienen la gran suerte, porque eso se puede decir que es la gran suerte, no se ve bien la imagen, pero tenemos a un personaje aquí fundamental, que es Enrique el Navegante. Enrique el Navegante realmente nunca llegó a embarcarse en ningún barco, pero sí que favoreció totalmente el que se hicieran muchísimas investigaciones para poder controlar los vientos del Atlántico y saber cómo construir los mejores barcos para poder atravesar el Atlántico, porque él lo que iba buscando sobre todo era el comercio que había con África. Él sabía que en el momento en que cortaron la ruta de Constantinopla, África era la única salida, porque todos sabían que África estaba ahí, no sabían cuánto ocupaba. La idea principal era que África, tanto por un lado como por otro, sabían cómo era, pero no sabían el final. Y había que intentar descubrirlo. Tardaron más de un siglo en llegar a dar la vuelta a bordear África. Pues hablamos aquí un poquito de África, ¿vale? Portugal consigue pasar el Cabo Bojador. El Cabo Bojador está pasado justo a las Canarias, está enfrente de las islas de Cabo Verde. Está aquí. Si ven un poco lo que es África, el Cabo Bojador está aquí. Y vamos a hablar de algo fundamental. Como están viendo ahora mismo, esta sábana está empujada por el viento y una vela básicamente es esto. Entonces los marineros, para poder navegar, necesitan viento, y los portugueses habían descubierto muy bien cómo funcionaban los vientos alisios en el Mediterráneo. Les había costado más de 60 años de exploraciones, de navegar, de perder barcos. Gracias a todas esas exploraciones habían descubierto la isla de Madeira, las islas de Cabo Verde, y algo muy importante para ellos, sobre todo cómo construir barcos que pudieran atravesar el Atlántico. Y vamos a hablar de algo pues muy importante, los paralelos y los meridianos. Tiene las líneas que son en horizontal, las líneas que son del ecuador se les llama paralelos, y las líneas que van en vertical se les llama meridianos. En aquellos tiempos los navegantes sabían muy bien en qué paralelo estaban,
Lo podían descubrir mediante plomadas, cuadrantes, y vamos a ver ahora unos cuantos y cómo funcionan. Pero en lo que eran los meridianos les era prácticamente imposible, lo hacían por estima. Lo hacían midiendo los barcos y viendo un poco lo que avanzaba el barco, iban tirando medidas y un poco pues era lo que tenían. Entonces lo que era la longitud, lo que iban avanzando, les costaba mucho saberlo. Pero saber a la altura en la que estaban del globo terráqueo sí que lo sabían. Y lo vamos a explicar ahora un poquito. ¿Cómo se calcularía lo que es el paralelo? Pues muy fácil, lo primero que hay que saber es cuándo es el mediodía. Lo segundo, tener una brújula y orientarte con la brújula norte-sur. Lo tercero, tienes que fabricar un cuadrante. Un cuadrante, como se ve aquí, es simplemente dos palos cruzados, de ahí el nombre de cuadrante, y en medio un semicírculo graduado, y en el centro de todo una plomada. La plomada es muy importante para poder medir el ángulo. Acto seguido, lo que hacemos es enfocar con lo que es el cuadrante, que tiene un clavo a un extremo y otro clavo en otro, y enfocarlo al sol. Cuando los dos clavos hagan la misma sombra, sabemos exactamente, midiendo el ángulo que nos sale, sabremos exactamente la altura en el paralelo que estamos. Es simple, es sencillo. Lo único que esto tiene un problema, solo vale para los días de los equinoccios. Para todo lo demás, tenían los marineros unas tablas, entonces el ángulo que les salía coincidiendo con el día en el que estaban, les salía exactamente a qué altura del globo terráqueo estaban. Y eso lo sabían siempre, era fundamental, porque ellos lo que decían era, más o menos, al lugar a donde vamos, ¿a qué altura del globo terráqueo está? Pues a 26 grados norte. Pues ellos se colocaban a 26 grados norte, iban todo el rato en esa línea, iban midiendo el paralelo. Esto lo medían de día. Por la noche lo que usaban era la estrella polar. Y si estás en el meridiano, y si estás en la parte sur, lo que buscaban era la Cruz del Sur, que son dos estrellas que están fijas. Y básicamente usaban lo mismo. Con los mismos cuadrantes se enfocaban a la estrella polar y con la misma plomada lo sacaban. Aquí vemos dos ejemplos. Lo que usaban era un astrolabio, aquí se ve la imagen. El astrolabio era un elemento un poquito más sofisticado, en vez de los clavos, porque lo otro es simplemente un experimento, ¿no? Pero esto es un astrolabio real. Lo que hacía básicamente era lo mismo, buscar la sombra. Si se fijan, aquí hay un grumete que lo que hace es que los dos agujeros coincidan y solamente hay un haz de luz. Con el haz de luz, si se fijan, esto es un círculo. Es un círculo graduado con 360 grados. Inmediatamente, donde coincidan las líneas, ya tienen el ángulo y ya los tíos sabían en qué paralelo estaban. Pues vamos a hablar de un poquito ya de historia, ¿no? Los portugueses están bordeando África y quieren llegar a la India. Todos saben que las especias vienen de la India, pero los otomanos han cortado totalmente el camino principal y hay que bordear África como sea. Entonces, ¿qué están intentando los portugueses? Bordear África, pero tienen un problema, sobre todo, que no lo consiguen por el régimen de vientos. Y además surge algo muy importante, la guerra, como siempre la dichosa guerra. Y ocurre algo fundamental. ¿Quién guerrean? Castilla contra Portugal. Ha muerto Enrique IV y Enrique IV no deja descendencia de varón. Deja a su hija, Juana la Beltraneja. Pero hay una hermana muy incordiosa que se llama Isabel, que será la futura Isabel la Católica, que quiere reinar también. Entonces ya tenemos dos bandos contrapuestos. Por un lado, Juana la Beltraneja, apoyada por Portugal, y por otro lado, Isabel la Católica, apoyada por su marido, Fernando el Católico, y apoyada por Castilla. Durante 8 años están en guerra, y mientras tanto el reino de Granada dando palmas, diciendo, mientras ellos se matan, yo estoy aquí tan feliz. ¿Qué es lo que ocurre? Después de 8 años, el rey portugués pierde la guerra como tal, pero Castilla está también muy desangrada. Y llegan a un acuerdo, llegan a hacer una paz. Y aquí Isabel la Católica, para conseguir ella ser nombrada reina de Castilla y eliminar a Juana la Beltraneja, juega la baza del Atlántico. La baza del Atlántico es fundamental. Le dice a los portugueses, os dejo totalmente que naveguéis, el Atlántico es para vosotros y a cambio vosotros
no impedís que yo sea reina de Castilla. Desde ese momento se firma lo que se llama el Tratado de Alcasovas. El Tratado de Alcasovas va a ser muy importante para el viaje de Colón. Es una línea imaginaria que se traza desde el sur de las Canarias en línea recta. El sur de las Canarias concretamente es el paralelo 26. Del paralelo de 26 hacia abajo pertenece todo a Portugal y del 26 hacia arriba, hacia el norte, pertenece a Castilla, exceptuando Madeira y las Azores, que pertenecen a Portugal. Muy bien, pues con este Tratado de Alcasovas, ¿qué hacen los portugueses? Se lanzan como locos a intentar, como sea, bordear todo lo que es Portugal. Portugal, África, pero les va costando, pero los tíos empecinados lo van consiguiendo. ¿Por qué? Muy importante, traen oro, esclavos y marfil y maderas preciosas con las cuales poder fabricar mejores barcos todavía. Los vientos y las corrientes, que es un poco lo que hemos hablado, ¿vale? Aquí se ve lo que es España y aquí América, no lo conocían, pero sí sabían que los vientos alisios del norte, su giro va desde las Canarias hacia América y de América por el norte hacia España. Sabían que giraba, hacía un giro y ellos sabían que si querían volver desde las Azores tenían que subir hacia el norte y que si querían ir hacia las Canarias tenían que ir hacia el sur y que los vientos ahí les apoyaban. Pero también descubrieron que lo mismo ocurría en el Atlántico Sur. En el Atlántico Sur las corrientes también giraban, pero a la inversa. Giran a la inversa, van desde el sur de África hacia la parte norte de América del Sur. Por eso les costaba tanto llegar a bajar lo que es África. Pero ¿qué es lo que hacen los portugueses? Al darse cuenta de que el giro es así, deciden alejarse de África, aprovechan los vientos y van a conseguir bordear al final el Cabo de Buena Esperanza. Bueno, pues aquí vemos otro mapa de los vientos. Así es como funciona básicamente. Si os fijáis, los vientos hacia lo que es el Caribe en esa dirección. Con lo cual, para ir hacia el Caribe, llegas a lo que es las Canarias y el viento te empuja directamente. Para volver, pues subes a más o menos lo que es Paso Florida y los vientos te empujan. Al revés. Pero en el Atlántico Sur funcionan al contrario. Y entre medias hay algo muy importante, lo que llaman las calmas ecuatoriales, que hacen que los barcos se queden clavados. Aquí vemos otra imagen en la que se ven los regímenes de vientos, como os he explicado exactamente. Y aquí otro idéntico, ¿vale? Estos los he puesto porque son muy visuales, la lástima es que, jolín, en la luz hoy no nos permite verlo tan bien. Y ahora vamos a hablar de algo muy importante. Como os he dicho, ellos sabían en qué altura estaban, pero lo que era la circunferencia de la Tierra, la medida de la Tierra, no la sabían. ¿No la sabían o sí la sabían? Sí. Eratóstenes de Cirene 230, en el 230 a.C., calculó exactamente todo lo que era la longitud de la Tierra. Y lo calculó de una forma sencilla. Él era el director de la Biblioteca de Alejandría. Y le llegó una noticia. Le llegó la noticia de que un día en concreto al año, en la ciudad de Siena, las columnas no hacían sombra en una hora en concreto. Y la luz del sol enfocaba directamente en el fondo de los pozos. Y a él le llamó la atención porque coincidía que ese mismo día que ocurría en Siena, en Alejandría, sí que había sombra en las columnas. Anda, qué curioso. Entonces, como él era el director de la Biblioteca de Alejandría, ¿qué es lo que hizo? Mandó a unos exploradores a que le midieran exactamente la distancia que había desde Alejandría hasta Siena. Y le salieron una distancia exacta, 5.000 estadios. Ellos no medían con metros, la medida con metros viene ya de la época napoleónica. Concretamente en esa época medían en estadios. Aquí está todo escrito, es una explicación escrita porque la verdad es que aquí vamos a hablar un poco de fórmulas matemáticas, pero os digo que es algo, para mí personalmente, flipante. Que en el año 230 a.C. alguien descubriera lo que vamos a explicar. ¿Qué es lo que hizo Eratóstenes? Ya sabía la distancia que había de Alejandría a Siena, 5.000 estadios. Un estadio son 160 metros. Pues lo tuvo muy fácil,
En el momento que pasó el siguiente año, cogió, como vemos en la imagen anterior, y midió concretamente en una columna la sombra que hacía. Y tenemos aquí un triángulo. Y mediante el ángulo del triángulo le salió un ángulo, 7,2 grados. Y él dijo, si la Tierra es un círculo perfecto, la Tierra tiene 360 grados. Si la sombra que me da concretamente este día es 7,2 grados, hizo una regla de 3, el tío muy simple. La distancia, el punto donde no había ninguna sombra, el grado 0, era Siena. Si 5.000 estadios son 360 grados, lo que hizo que 7,2 grados, hizo una regla de 3 y le salió una distancia de 250.000 estadios. 250.000 estadios multiplicado por 160 da 40.000 kilómetros. 40.008 kilómetros es la circunferencia de la Tierra. Ya lo calculó el tío 230 años antes. Y esos cálculos los dejó en la biblioteca de Alejandría. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Unos siglos después llegó un señor que se llamaba Ptolomeo, le llegaron a él los estudios de Eratóstenes, pero la medida del estadio en la época de Ptolomeo era diferente a la de Eratóstenes. Ya no eran 160 metros, sino que eran solo 100. Y entonces la medida que le salió, en vez de 40.000 kilómetros, fue de 29.000 kilómetros. Le faltaban 11.000 kilómetros. Y tanto Colón como Magallanes, como todos los navegantes, usaban los cálculos de Ptolomeo. Luego, la distancia que ellos consideraban que tenía la Tierra era mucho más pequeña de la que tiene realmente. Y aquí es donde viene el problema. Nuestro querido Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era un genovés que acabó en Portugal, concretamente acabó en la isla de Madeira, y tuvo mucha posibilidad de llegar a un montón de informes que tenía la Marina portuguesa. No solo eso, sino que conocía los regímenes de vientos y llegó a conocer los cálculos de Ptolomeo. Y no solo eso, sino que para colmo el rey de Portugal le mandó a un cartógrafo llamado Toscanelli a hacer un mapa de lo que podía ser la Tierra según todos los cálculos de Marco Polo. Y hizo este mapa. Y Colón tuvo acceso al mapa de Toscanelli. Y en el mapa de Toscanelli se usaban los cálculos de Ptolomeo, con lo cual todo era más pequeño. ¿Y qué calculó rápidamente Colón? Dijo, jolín, la distancia que me sale desde donde yo estoy hasta lo que sería la isla de Zipango, de la que ha hablado Marco Polo, en la que había oro, seda, las ciudades tenían los tejados de oro, resulta que la distancia que me sale es de un viaje de 3 meses. Esto está chupado. Y para colmo no podemos ir en dirección contraria porque los otomanos nos han cortado el camino. Por muy fácil, le vendo la historia al rey de Portugal, pero el rey de Portugal le dijo que no le creyó. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se fue a Castilla, obviamente, y en Castilla ya sabemos todos que los reyes católicos sí que le financiaron el viaje. Y tuvo la santa potra de encontrarse en el camino con América, porque si no llega a estar América entre medias, le hubiesen faltado 11.000 kilómetros más. Aquí en este mapa que vemos, es una réplica más o menos del mapa de Toscanelli con el mapa actual. Según el mapa de Toscanelli, con el mapa actual, Zipango estaría aquí, donde está precisamente América. Y por eso tuvo suerte, porque estaba América entre medias. Por eso él, cuando llegó donde llegó, con la distancia que más o menos él había medido, dijo, jolín, he llegado a Zipango, si es que he tenido que llegar. Pero le chocaba que allí la gente no hablaba, era algo raro, no era lo que había dicho Marco Polo, y por supuesto no había oro, que es lo peor. Y hablamos aquí un poquito de Juan de la Cosa. Juan de la Cosa va a ser también un personaje muy importante. Juan de la Cosa era un espía de la corona castellana y estaba en el reino de Portugal y tuvo acceso también al mapa de Toscanelli, por supuesto, y tuvo acceso a todos los mapas de vientos de los portugueses y lo que se llamaban los portulanos. Al final, como era un espía, como mal espía que era,
los portugueses casi lo pillan y tiene que salir por patas. Entonces llega a Sevilla y él tenía una nao, porque él también, aparte de ser un espía, era un pirata. Y tenía una nao que se llamaba La Gallega. Y conoció a Colón, conoció todos los cálculos que había hecho Colón, empezaron a ponerse todos en contacto, llegaron a ponerse en contacto con los reyes católicos, y la nao que llevaba Colón no era la Santa María, que le pusieron ese nombre, pero era la nao de Juan de la Cosa, y era La Gallega. Juan de la Cosa puso su barco y los hermanos Pinzón pusieron los suyos, y la corona de Castilla puso bien poquito, simplemente el dar el permiso. ¿Y qué es lo que hizo Colón? Pues muy fácil. Llegó hasta las Canarias y, aprovechando, como os he dicho, todo lo de los paralelos, el tío tiró recto, pero llegó un momento que veía que no llegaba a ningún sitio. ¿Y qué hemos dicho que hay por debajo de Canarias? El Tratado de Alcasovas. Y él no podía, como iba con la corona de Castilla, no podía atravesar esa línea. Lo tenía totalmente prohibido. Pero al final, ¿qué es lo que hace? Atravesarla. Baja por debajo de las Canarias y consigue llegar a la ciudad de San Salvador. Consigue llegar, menos mal, porque si no, la había liado bien parda, porque 2 días antes ya le iban a hacer un motín, porque la gente tenía auténtico pánico. Uno de los problemas que tenían principalmente los barcos es que no podían navegar más de 2 meses, porque la comida se les pudría y el agua también. Y ya llevaban 3. Habían pasado lo que era la línea de no retorno y veían que si no volvían, se morían. Estuvo a punto de un motín. Pues como sabía los regímenes de los vientos, para volver, tira hacia arriba, para coger los alisios del norte, con lo cual consigue llegar a las Azores de vuelta, en el viaje de vuelta en 1493. ¿Y qué es lo que hace después? Es que hay que echarle narices lo que dice el tío. Como el rey de Portugal no le había permitido el viaje, en vez de llegar, ya que estaba en las Azores, sabía llegar a Sanlúcar de Barrameda. ¿Y qué es lo que hizo? No se fue hacia Sevilla, se fue a Portugal, a Lisboa, para restregarle en la cara al rey de Portugal el descubrimiento que había hecho. El rey de Portugal casi lo coge preso, pero sale por patas y consigue llegar, ahora sí, a Sevilla. Una vez que llega a Sevilla, explica el descubrimiento que ha hecho. ¿Y qué es lo que ocurre? El rey de Portugal rápidamente dice: de eso nada, monada. Tú has pasado el paralelo 26, te has ido para abajo. Lo sé seguro. ¿Por qué lo sé seguro? Porque él tenía ya conocimientos también. Dice: sé seguro que has tenido que bajar y sé seguro que te has saltado el Tratado de Alcasovas. Así que todo lo que hayas descubierto por debajo de esa línea me pertenece a mí. Rápidamente manda a sus embajadores al reino de Castilla, se monta la de Dios, realmente, porque el rey de Portugal les amenaza incluso con la guerra y les dice que todo lo que han descubierto que es de Portugal. Y aquí surge algo muy importante. A Colón se le ocurre una idea luminosa. Estamos hablando de 1493, finales de 1493 y 1494, y se le ocurre una idea y se la plasma rápidamente a los reyes católicos. Quien está de papa en ese momento es el Papa Borgia, Adriano VI, y es proclive a Castilla y Aragón. Y les dice: si eliminamos el Tratado de Alcasovas y trazamos una línea en el meridiano, que esto lo diga el Papa, si lo dice el Papa va a misa. Y rápidamente el Papa emite una bula, el Papa Alejandro VI emite una bula que se llaman las bulas intercaterea. Y esas bulas lo que hacen es eliminar el Tratado de Alcasovas y hacer lo que va a ser el famoso Tratado de Tordesillas. Pero los portugueses dicen: no, de eso nada, porque la línea iba desde las Islas Azores. Y los portugueses, como ya realmente ya sabían un poco lo que había por allí, obligan a que en el tratado se vaya 370 leguas más allá de las Azores. Y la línea que sale es esta línea roja que coge Brasil. Y ese es el motivo, porque en Brasil se habla portugués. Pero como todo buen meridiano, tendrá su contrameridiano. Y de eso hablaremos en la siguiente charla. Muy importante el contrameridiano, porque todo lo que va desde esta línea hacia allá pertenece a Castilla, y de esta línea para acá
pertenece a Portugal y las islas de las Especias están aquí. Pero como hemos dicho, ¿quién demuestra dónde está el antimeridiano? Y todo el mundo quiere hacerse con las Especias como sea. Bueno, pues Colón ha llegado en 1492 a América, pero él no sabe que ha llegado a América, él piensa que ha llegado a la India. Y los portugueses creen que ha llegado a la India y se ha hecho la línea del Tratado de Tordesillas. Así que los portugueses, como locos, no les queda más remedio que buscar un camino para bordear África y conseguir llegar a la India. Ellos saben que las Especias están en la India y tienen que bordearla sea como sea. Así que en 1482 fundan ya la ciudad de San Jorge de Mina y en 1488 consiguen atravesar, Bartolomé Díaz de las Casas consigue bordear el Cabo de Buena Esperanza. Pero se tiene que volver, no ha llegado a la India. Y en 1492 Colón ha llegado al otro sitio. Hay que hacer rápidamente un viaje para llegar a la India como sea. Y aquí es donde viene nuestro querido Vasco de Gama. El rey de Portugal quiere conseguir las especias como sea y hacerse con ese comercio como sea. Él sabe de sobra que lo que ha llegado a Colón no está funcionando, que lo que está trayendo sus espías le dicen que allí no hay especias, que allí no hay ni oro, que aquello es un nido de problemas. Y el tío dice, pues, ¿dónde ha llegado este tío? Nada, hay que conseguir llegar a las especias como sea lo más rápido posible. Y entonces, en 1498, Vasco de Gama, bueno, un año antes, en 1497 concretamente, parte desde Portugal y fijaros lo que hace, aprovechando los vientos, se aparta de África y consigue bordear, y esta vez sí que llega hasta la zona de lo que es el Cuerno de África, aquí, y ahí ya se encuentra con comerciantes árabes con los que sí que puede tratar. Y le dicen claramente qué ruta debe de seguir hasta llegar a la India. Y navegantes árabes le dicen qué régimen de vientos tiene que seguir y consigue llegar concretamente el 20 de mayo de 1498 a Calicut. En el momento en que ha llegado a Calicut ha llegado a las especias, ya lo tiene conseguido, llena su barco de especias, regresa y a partir de ese momento el reino de Portugal es realmente millonario. El valor de las especias es tan alto que se permite el lujo incluso de a los banqueros europeos decirles que se vayan a la porra, que tiene dinero de sobra y que ahora adelante quien manda en Portugal y manda en las especias es él. ¿Y Castilla qué es lo que está haciendo? Pues sigue ahí, en todo lo que es las islas del Caribe, de donde no está sacando realmente nada. Está intentando hacer descubrimientos, pero que están sacando nada. Realmente los reyes católicos están más cabreados que una mona. Y a partir de ese momento le retiran el apoyo a Colón y empiezan a darle el apoyo a otros exploradores y empiezan lo que se llaman los viajes andaluces. En estos viajes se va descubriendo pues todo lo que es la zona norte de América del Sur y empiezan pues a ver que sí, que allí lo único que hay son indígenas que lo que hacen es matarlos, que hay muchos mosquitos, pero que no encuentran realmente nada. Lo que va a ocurrir en un futuro va a ser que al final conseguirán llegar con Hernán Cortés a conquistar México, pero hasta ahora no están conquistando nada. Lo único que están colonizando son la isla de Cuba, la isla de la Dominica, Puerto Rico. Allí están, pues bueno, montando haciendas, pero no están sacando especias, no están sacando nada importante. Y aquí pues llega un momento que los reyes católicos hablan con Juan de la Cosa y dicen, oye, mira, haznos un mapa, muy importante este mapa, haznos un mapa en el que se vea lo que hemos descubierto, que sepamos un poco lo que hemos descubierto y lo que hemos visto. Y Juan de la Cosa les dibuja un mapa en el que deliberadamente todo lo que hay al norte del paralelo 26 es lo que descubrió Colón, que estaba por debajo del paralelo 26. Lo hace de forma deliberada para que, aunque ya se ha firmado el Tratado de Tordesillas, que nadie pueda meter baza. Así que el mapa que dibuja Juan de la Cosa
que es un mapa que está a día de hoy en el Museo de la Marina de Madrid. Es un mapa muy importante, pero es un mapa mal hecho. Claramente Juan de la Cosa era un marino que sabía bien lo que se hacía y sabía que estaba por debajo del paralelo 26. Aquí se ve mejor el mapa de Juan de la Cosa, los relieves. Aquí se ven las Canarias y claramente dibujó todo lo que descubrió Colón por encima del paralelo 26. Y en 1502 el rey de Portugal le pidió a un cosmógrafo, aquí vamos a hablar un poquito de mapas, le pidió a un cosmógrafo que dibuje un mapa de todo lo que ya han descubierto, de todo lo que es África, de todo lo que es la India, de todo lo que es el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y de lo que han descubierto también, que es Pedro Álvarez de Cabral en 1500 descubre Brasil. Ya la habían descubierto, pero la descubre de manera oficial, ¿vale? Y empiezan a colonizarla, claro. Y Brasil, pues bueno, es una parte bastante importante, porque allí ven que hay indígenas muy guapas, que las playas pues están muy bien y que aquello es fiesta a tope. Entonces empiezan a colonizar Brasil rápido. Aquí vamos a hablar de un planisferio, el planisferio de Contarini. Aquí la gente ya empieza a ver que el mundo es más grande de lo que parece y empiezan a hacer algo muy importante, empiezan a fabricar globos terráqueos. Los primeros globos terráqueos, el primer globo terráqueo que se hizo, fue antes de que el propio Cristóbal Colón hiciera su viaje, concretamente se hizo el mismo año, y obviamente pues ni aparecía América ni nada, claro que va a aparecer si no lo sabían. Este mapa, que es el planisferio de Contarini, tiene la curiosidad de que está hecho en forma de cono, y lo vendían como tal, se vendía para que la gente lo pudiera fabricar. Y vamos a ver por qué América se llama América. Por un señor llamado Américo Vespuccio. Américo Vespuccio empezó a hacer lo que se llaman los viajes. También en el momento en que Colón cae en desgracia, él empieza a hacer viajes por todo lo que es América en diferentes expediciones. Y después de hacer esos viajes, él escribe una especie como de carta, como un panfleto, que se llama Novus Mundus, porque él considera claramente de que Colón no ha llegado a unas islas, sino que aquello tiene que ser un continente, no queda otra cosa. Cuando él escribe esa carta llega a un señor que se llama Martín Balsemüller, y Martín Balsemüller, basándose con todos los datos que va recopilando de los diferentes cosmógrafos portugueses, con todos los datos que recibe de los cosmógrafos castellanos, y con los datos que le da el propio Américo Vespuccio, fabrica este mapa. Y aquí en la zona de América, que no se ve claramente bien, todavía no lo dibuja correctamente, le pone el nombre de América, como diciendo, como un poco como en agradecimiento de toda la información que le ha dado. ¿Y qué es lo que ocurre? Rápidamente le dicen, oye, que esto no lo ha descubierto Américo Vespuccio, que quien lo ha descubierto es Colón. Pero el nombre ya se queda puesto. Y a día de hoy, este plano está guardado en la Biblioteca Nacional de Estados Unidos. Lo tienen guardado como oro en paño aposta porque es el primer mapa en el que aparece el nombre de América. Y aquí hablamos un poco de los globos terráqueos, ¿vale? Rápidamente se empezaron a hacer un montón de globos terráqueos. E incluso el propio Fernando de Magallanes, cuando quiere vender su viaje al rey Carlos I, le enseña un globo terráqueo también. Un globo terráqueo en el que supuestamente apareció un supuesto paso que atravesaría América y llegaría a lo que Colón buscaba. ¿Y por qué fabrican ese globo terráqueo y por qué Magallanes va a llevar ese globo terráqueo? Por algo muy importante. En 1513, un señor llamado Vasco Núñez de Balboa descubre los mares del sur, atraviesa lo que es el Istmo de Panamá y llega hasta un mar gigantesco. Dice, ostras, realmente esto es un continente, como decía Américo Vespuccio, y más allá sigue habiendo mar, así que más allá tiene que estar Zipango y tiene que estar la India, obviamente. Ellos seguían pensando que la Tierra era más pequeña, ¿eh? Así que, ¿qué es lo que hace Fernando el Católico rápidamente? Dice, ostras, Vasco de Balboa ha descubierto un mar al otro lado, hay que buscar un paso como sea, y manda a un explorador, concretamente a Juan Díaz de Solís, acabaya bordeando todo lo que es el continente americano. Y el 20 de enero de 1516 llega al estuario del Río de la Plata y ve una entrada enorme y él cree que es un paso. Llega, desembarca, ve a unos indios allí, intenta entablar conversaciones con ellos,
Pero ¿qué es lo que hacen los indios? Lo cogen preso, lo matan y se lo empiezan a comer. Había llegado ante una tribu de caníbales. Y los marineros que se quedan en los barcos se quedan paralizados viendo cómo los caníbales se comen al capitán Juan Díaz de Solís y a todos los que habían desembarcado. ¿Y qué es lo que hacen rápidamente? Volver a Castilla. No siguen bajando para buscar un paso. Pero la información se queda ahí. Y vamos a hablar ya, acabando un poquito la charla, de Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes en 1509 participa en la primera expedición a la conquista de Malaca. Él ya en 1505 había estado viajando en diferentes expediciones portuguesas a la zona de la India, pero claro, los portugueses han llegado a la India, pero ellos saben que no han llegado a las Islas de las Especias, porque los comerciantes les dicen que no, que ellos siguen recibiendo las especias de otro sitio, que está más al oeste todavía. Los tíos consiguen conquistar Malaca, que está cerca del actual Singapur, concretamente en la península de Malasia, y allí toman esa ciudad que es muy importante y hasta allí llegaban también las especias y le dicen, no, que las especias están mucho más allá todavía. Entonces, bueno, en 1512, concretamente, el gobernador de Portugal, que estaba en la zona de la India, que era el duque de Albuquerque, manda a un amigo suyo, íntimo amigo suyo, que es Francisco Serrao, con una expedición a que busque las Islas de las Especias. Y en 1512 llega a las Islas Célebes y consigue llegar a la isla de Tidor y a la isla de Ambón, donde están las especias, de donde parten las especias. Y monta allí una factoría y ahora los portugueses ya sí que tienen el control total de las especias. Cogen las especias de donde salen y las llevan hasta Portugal. El beneficio es total. El dinero que reciben es auténticamente brutal. Y bueno, pues hasta aquí. Lo vamos a dejar aquí. ¿Por qué? Porque a partir de aquí vamos a hablar de lo que va a ser en la siguiente charla del viaje de Magallanes. Que eso será la siguiente charla. Espero que les haya gustado y decirles que todas estas explicaciones son necesarias para la siguiente charla. Porque si no entendemos por qué Magallanes va a hacer su viaje, no sabríamos realmente de dónde viene si no hacemos esta charla. Y bueno, pues comentaros que el mapamundi más antiguo se vendió en una subasta y costó una pasta, ¿eh? Y aquí lo que vemos es esta foto es una foto mía del mapa de Juan de la Cosa en el museo. Pues nada, muchas gracias.